Hola, buenas tardes. Vamos a seguir por el tema 7 donde estábamos, elementos de unión, y vamos a seguir por el punto que nos quedamos. 7.9, sujetadores de presión integrados. Bien, los sujetadores de presión integrados son elementos de unión que se han popularizado mucho en los últimos años porque realmente tienen una serie de ventajas que los hacen muy útiles en la fabricación actual para utilizarlos como ensambles y elementos de unión. Se usan con carcasas plásticas o con componentes, ya que se pueden moldear directamente dentro de los elementos. Simplifican enormemente el asunto de los ensambles y además de simplificarlos reduce los costos de componentes y de fabricación. En la figura podéis ver algunos ejemplos de sujetadores a presión típicos y, por ejemplo, si vemos la figura A, encontramos un módulo que tiene 4 patas de sujeción en voladizos. Estos serían los elementos del ensamble. Si veis la figura B, nos encontramos con una cubierta con 2 patas de sujeción en voladizo y 2 rígidas. Estas de aquí serían flexibles y estas de aquí serían rígidas. En la figura C nos encontramos con juntas de presión separables para la cubierta del chasis, con los elementos del ensamble, como podéis observar en la figura. Bien, el análisis de estos elementos, de estos sujetadores de presión, tiene una complicación y es por el propio material del que están fabricados. Normalmente son polímeros y los polímeros tienen un comportamiento elástico altamente no lineal, a diferencia de lo que veíamos en los metales. Luego dificulta un poquito el análisis de la junta. Para ese análisis se recomienda una serie de reglas de diseño que son las que vamos a comentar ahora. Como podéis ver en la figura, tenemos una junta, el elemento del ensamble, en realidad sería como una viga en voladizo, y las reglas de diseño que se utilizan normalmente son las siguientes. La primera es que la relación entre la longitud y la altura tiene que ser mayor o igual a 5. ¿Por qué? Porque si eso no es así, las deformaciones no se restringirían al voladizo y la rigidez de la viga puede superar lo que se esperaría debido al cortante, que no es despreciable en dicho voladizo. Entonces se haría demasiado rígido y lo que queremos es que sea un poco flexible. Esa longitud es esta de aquí y la altura esta de aquí. Y la primera regla lo que nos dice es la relación entre longitud y altura mayor o igual a 5. La siguiente regla es que se debería usar un módulo de secante, no el módulo elástico normal, que es el módulo de Young al que estamos acostumbrados, sino el módulo de secante del polímero, porque usualmente los polímeros, como hemos comentado anteriormente, son altamente no lineales. La siguiente regla que se utiliza para el diseño de estos elementos es la relación entre la longitud y la distancia que llamamos base, que no podemos ver aquí porque vemos el perfil. Esa relación también, al igual que la que hemos visto anteriormente, es que sea mayor o igual a 5, ¿vale? Si la viga fuera más ancha, se aproximaría a una configuración de una placa y también nos pasaría como con la relación inicial, se rigidizaría el sistema. Sería mucho más rígido y eso es debido al efecto de Poisson que ya vimos inicialmente en el primer tema. Bien, y por último, las presillas se deberán localizar alejadas de los concentradores de esfuerzos. Ya hemos hablado en el tema anterior de los concentradores de esfuerzos y sabemos que el esfuerzo se aumenta mucho, del orden de 2, 3, 4 hasta 5 veces el esfuerzo máximo que se produciría si no hubiera ese concentrador. Entonces tenemos que evitar las esquinas agudas y complicaciones de manufactura como las molduras de entradas o líneas de soldadura. Estas serían las reglas de diseño que se utilizan para el diseño y el análisis de este tipo de elementos. Aquí en la figura podéis ver los elementos fundamentales
las dimensiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta, como son esa altura, la longitud. Ya hemos hablado de la distancia, la base, que no la vemos en la figura, pero también hay que tenerla en cuenta. Y este ángulo de aquí, le llamaremos alfa, y saber o calcular la carga a la que va a estar sometido el elemento. Con todos estos elementos se puede calcular la deflexión máxima para este voladizo. ¿Cuál es la fórmula que nos va a permitir el cálculo de esa deflexión máxima en el voladizo? La que vemos a continuación. Y es esta de aquí. Esta ahí será la deflexión máxima que se producirá. ¿Qué son cada uno de los elementos que integran la fórmula? Pues A es una constante dada para una cierta forma del voladizo, que veremos a continuación en la tabla 7.5, donde veremos todos los elementos que configura la tabla. Este sería A, esa constante que sacaremos de una tabla. E, esto de aquí, esto será la A. La E es la deformación, bueno, E es una letra griega, deformación unitaria permisible para el polímetro. La L sería la longitud del voladizo, esto de aquí, y la H el espesor máximo del voladizo. Con todos estos elementos, con todas estas características, con estos datos, podremos calcular la deflexión máxima. Para que veáis estos elementos de nuevo, volvemos a la diapositiva anterior y aquí nos encontramos con la longitud, con la H, y aquí vemos que se va a producir una deflexión, ¿vale? Continuamos. Bueno, H la longitud del voladizo y H el espesor máximo del voladizo. Y pasamos a ver las siguientes fórmulas que podemos calcular. Aparte de la deflexión máxima en el voladizo, podremos saber para una sección transversal rectangular la fuerza que se requiere para obtener esa deformación, y es la que veremos en la fórmula siguiente. Esa fuerza para obtener la deflexión máxima es esta que tenéis en la fórmula 7.11, donde tendremos la B, que aparece ahora, el ancho del voladizo, la H, que ya lo hemos visto antes, que es la altura del voladizo, la E, que ya sabemos que es la deformación unitaria permisible para el polímero con el que esté construido este sistema, y L, la longitud, que hemos visto también anteriormente. Y nos aparece un término nuevo, que es este de aquí, E sub S. E sub S es el módulo de elasticidad a secante del material, que tendremos que buscar en las tablas pertinentes. No confundir con E. E sub S es diferente a E. Este E sub S es el módulo de elasticidad secante, y el E solo, acordaos, que es el módulo de elasticidad. O módulo de Young. En el caso del análisis de sujetadores a presión, lo que se utiliza, pues están conformados por polímeros normalmente, es el módulo de elasticidad a secante, y como hemos visto ya antes, se utiliza este módulo porque el comportamiento de los polímeros es altamente no lineal, al contrario que los metales. Entonces tendremos que utilizar este módulo de elasticidad a secante. Bien. Ahora lo que vamos a ver es en la tabla 7.5, que veremos a continuación, donde veremos la deflexión admisible, las fórmulas de deflexión admisible de diferentes formas de sujetadores a presión. Y lo que vemos aquí es una tabla que, como veis, está conformada por la deflexión admisible que tenemos, y que va a depender de varias cosas. El tipo de diseño. Tenemos una primera forma de diseño de sujetadores a presión, o de vigas que hacen el papel de sujetadores a presión, que es este, donde tenemos
secciones transversales constantes sobre la longitud. Tenemos un segundo tipo, que es este de aquí, donde vemos que todas las dimensiones en la dirección Y, por ejemplo, h de altura, disminuyen a la mitad. Y además tenemos también una tercera forma de diseño típica, donde todas las dimensiones en la dirección Z, por ejemplo B y A, disminuyen a un cuarto. Dependiendo de cuál sea la forma típica que seleccionemos para trabajar o para diseñar, tendremos unas fórmulas diferentes de flexión admisible para esas formas que hemos elegido. Y a su vez, cada una de ellas va a depender de si utilizamos como forma de sección transversal, si cortamos transversalmente y vemos que la forma es un rectángulo, o una forma trapezoidal, que es bastante típica también en el diseño de los elementos de este tipo. Si vamos, por ejemplo, elegimos una sección transversal constante sobre la longitud y con rectángulo, la fórmula que utilizaríamos sería esta de aquí, donde vemos que la constante A en este caso serían 0,67, que es lo que estábamos tratando de averiguar. Y nos da la fórmula general para el cálculo teniendo en cuenta la longitud y la altura. Y por supuesto el este que hemos comentado anteriormente de deformación unitaria admisible para el polímero en cuestión. Si utilizamos una forma trapezoidal, ¿qué tendremos que utilizar? Esta fórmula de aquí. Y lo que haríamos es esta A, esta B, son las A y B que vemos en la figura pertinente, ¿vale? Si utilizáramos todas las dimensiones en la dirección Y, por ejemplo la H disminuyendo a la mitad, la fórmula, si fuera un rectángulo, sería esta de aquí. Y si es un trapezoide, también tendremos que tener en cuenta la A y la B aquí, en la fórmula. Y nos da esta siguiente fórmula. La constante A que hablábamos al principio, mayúscula, es 1,09 en este caso, cuando es un rectángulo, y 1,64 cuando es un trapezoide. Si el diseño del elemento del sujetador a presión fuera el último que tenemos en la tabla, todas las direcciones en la dirección Z, por ejemplo B y A disminuyen a un cuarto, las fórmulas que utilizaríamos serían estas de aquí. De flexión máxima 0,86 veces por la E por L al cuadrado partido H. En este caso tendríamos una A de 0,86 y si es una forma de sección trapezoidal, esta sería la fórmula y esta sería la A. Esa A que hemos visto antes en las fórmulas. Estas son las A's. ¿Vale? Estas serían las fórmulas que utilizaríamos para el diseño. Y como hemos visto en los casos anteriores, en este caso, esta A y esta B son las dimensiones A y B que marca en la figura del trapezoide. Y la H, obviamente, también. ¿Vale? Pues con estos datos podríamos calcular tanto la deflexión máxima como la fuerza necesaria para realizar ese trabajo que tiene que realizar. Bien, continuamos con la exposición y lo que podemos ver, lo que vamos a ver ahora es que durante el ensamble la fuerza de acoplamiento que se debe vencer se dirige a lo largo del eje del voladizo. Y en este caso también va a influir o incluye los efectos de la fricción. Al final, la fuerza del acoplamiento final es la que nos da esta fórmula. Acordaos, es una fuerza, en unidades en el sistema internacional el Newton, unidades sería el Newton, y en el sistema anglosajón la libra. Si utilizamos el metro, etcétera, etcétera, etcétera. O si utilizamos las pulgadas, etcétera, 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 las unidades de cada uno de los sistemas.
Luego tenemos una fuerza de acoplamiento. Aparece mu, el coeficiente de fricción, y aquí ya tenemos que utilizar el ángulo de la cuña de la punta del voladizo que vimos en la figura inicial. Ese ángulo de ahí lo tendremos que utilizar en este caso, siendo la fuerza de acoplamiento la fuerza que hemos obtenido anteriormente, todo eso por el coeficiente de fricción más la tangente del ángulo de la punta del voladizo partido por 1 menos el propio coeficiente de fricción por la tangente del ángulo de la cuña de la punta del voladizo, ¿vale? Lo que vamos a ver a continuación son algunos coeficientes de fricción de los elementos que se utilizan normalmente para la fabricación de sujetadores a presión. En esta tabla 7.6 vemos los coeficientes de fricción para sujetadores de presión comunes hechos de polímeros, ¿vale? Y tenemos una serie de elementos de materiales y su coeficiente de fricción. ¿Cuál será ese coeficiente de fricción? Depende si van a trabajar esos propios materiales consigo mismos, con unos materiales iguales, los dos elementos del mismo material, o si, que sería en caso de polímero-polímero, o si va a trabajar ese material plástico con acero. Por ejemplo, el propileno, polipropileno, por ejemplo. ¿Qué pasa si va a trabajar con acero? Pues que tendríamos un coeficiente de fricción entre 0,25 y 0,30, y si trabajara con polipropileno también, polímero-polímero, tendría un coeficiente de fricción de 0,38 con 0,45. Bien, en esta tabla, como podéis ver, se dan bastantes materiales de los más típicos en el uso de estos elementos. El teflón, el polietileno, el polietileno rígido y flexible, el polipropileno, el polimetraquilato, el acrilonitrilo butadienestireno, que es más conocido por todos como ABS, el polivinilo cloruro, que es el PVC, el poliestireno típico, y los policarbonatos, ¿vale? Pues estas serían los coeficientes de fricción de sujetadores de presión comunes hechos de polímeros. Muy bien, pues aquí acabaríamos el punto 7.9 y en la próxima clase ya empezaremos con mecanismos de tornillo. Mecanismos de tornillo que veremos principalmente o además en una función que hasta ahora no hemos visto, que es la cinemática del propio mecanismo de tornillo, el tornillo en movimiento. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Pasarlo bien. Hasta luego.